Ok, entonces ahora sí vamos a empezar formalmente. Esta primer clase vamos a estar platicando un poco de la ley de Ohm y ¿qué más? Las leyes de voltaje de Kirchhoff y también las leyes de corriente de Kirchhoff. Vamos a ver. Supongo que todos ustedes se acuerdan más o menos de la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, pues vamos a partir de ahí. La ley de Ohm, básicamente lo que nos dice es que nosotros podemos asociar el voltaje y la corriente que circulan a través de cierto material. Este material va a presentar una resistencia al paso de la corriente, ¿sí? Entonces, esta ley la podemos ver como la proporcionalidad que existe entre el voltaje y la corriente, ¿sí? Es decir, son proporcionales. La constante de proporcionalidad que nos asegura esto, pues es precisamente la resistencia que opone el material al paso de la corriente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, lo que nosotros aprendemos en los primeros cursos de electrónica o de circuitos eléctricos es enfocar esto específicamente a circuitos de corriente directa. Pero la verdad es que esto puede aplicar tanto a circuitos de corriente directa como a circuitos de corriente alterna. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Resulta que cuando nosotros tenemos un capacitor o un inductor, estos dispositivos se comportan como una resistencia, pero una resistencia que es dependiente o está en función de la frecuencia a la cual se le esté aplicando una tensión, ¿vale? Esta resistencia se conoce como reactancia capacitiva o reactancia inductiva. Lo vamos a ver un poco más adelante. Por el momento nos vamos a quedar con esta ecuación, que es la ley de Ohm, ¿sí? Ahora, vamos a platicar un poco de las leyes de voltaje de Kirchhoff. ¿Se acuerdan qué dicen las leyes de voltaje de Kirchhoff? Básicamente lo que les dice la ley de voltajes de Kirchhoff es que si ustedes tienen un lazo, los voltajes que existen dentro de ese lazo, la suma algebraica de estos voltajes es igual a 0. Por ejemplo, si nosotros tenemos leyes de voltaje de Kirchhoff, si nosotros tenemos una batería y tenemos una resistencia, otra resistencia y otra resistencia, a este le llamamos E, a este lo llamamos R1, R2 y R3. Lo que nos dice la ley de voltajes de Kirchhoff es que la suma en el lazo de todos los voltajes es igual a 0, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es definir una polaridad para cada uno de los elementos. Aquí tenemos más menos, más menos, más menos y más menos. Si los definimos de esta manera, lo que vamos a tener es menos E más el voltaje en el resistor 1 más el voltaje en el resistor 2 más el voltaje en el resistor 3. Y esto forzosamente debe ser igual a 0. ¿Sí?
Dicho de otra manera, pues básicamente estamos viendo que si nosotros tenemos una fuente de tensión E, pues la caída que hay en cada una de estos elementos va a ser igual a la tensión que tenemos en la batería, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. No. Excelente. Ahora, ¿cuál es el voltaje en una resistencia? ¿Y por R? I por R, exactamente. Entonces aquí tenemos I por R1 más I por R2 más I por R3, ¿sí? Y nosotros podemos factorizar esta I. Esto es I por R1 más R2 más R3. Ay. Más R3, ¿sí? Dice Zoom que se nos va a acabar el tiempo. Ahorita les vuelvo a mandar la invitación para que se vuelvan a unir. Entonces, si se fijan, esto de aquí vuelve a caer otra vez a hacer una resistencia, es decir, estamos sumando solamente resistencias en serie, y nosotros estamos multiplicando por una corriente. Entonces, esto sería el equivalente a tener esta fuente y a tener una sola resistencia, ¿sí? R, que es igual a R1 más R2 más R3. Y por aquí está circulando una corriente I. ¿Sí? Entonces, si se fijan, esto de aquí vuelve a ser la ley de Ohm. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. 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 Ok, entonces vámonos más rápido. Lo que sigue es la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Se acuerdan qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff? Básicamente lo que les dice la ley de corrientes de Kirchhoff es que en un nodo la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que sale, ¿sí? Esto se puede ver de manera algebraica, de esta manera. Las corrientes en el nodo, ¿sí? Entonces, como la suma de todas ellas es, la suma de las que entran es igual a la suma de las que sale, significa que la suma de todas ellas, pues es 0, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un circuito como este, nosotros vamos a tener por aquí una corriente que vamos a llamar IR1, por aquí vamos a tener otra corriente que llamamos IR2, y por aquí va a circular otra corriente que vamos a llamar I, ¿vale? Entonces, de acuerdo con esto que acabamos de escribir aquí arriba, esta corriente I, ¿a qué va a ser igual? A IR1 más IR2. Exactamente. IR1 más IR2, ¿vale? ¿Cuál es la corriente que atraviesa una resistencia? ¿El voltaje entre la resistencia?
El voltaje entre la resistencia, exactamente. Entonces, el voltaje aquí lo llamamos E. E entre R1 más E entre R2. Se dan cuenta que esta batería está aplicada a las dos resistencias, es decir, están en paralelo, tienen la misma tensión. ¿Sí lo ven? Sí. Ok, entonces de la misma manera nosotros podemos factorizar, como lo hicimos en el caso anterior, y aquí vamos a tener E que multiplica a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Hola, muchacha. Sí. ¿Mande? Sí. Ok. Entonces, así de fácil. Estas son leyes de voltaje de Kirchhoff y leyes de corriente de Kirchhoff. ¿Por qué las queremos? ¿Y por qué es lo primero que vemos aquí en el curso? Cuando estemos trabajando más adelante, por ejemplo, con amplificadores operacionales, nos vamos a dar cuenta que estas leyes son fundamentales al momento de estar analizando los circuitos. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un amplificador, una configuración sencilla. ¿Se acuerdan cómo se llama esta configuración? Es un sumador inversor, ¿no? Casi. Es un inversor, pero no es un sumador. Los sumadores, la característica que tienen es que tienen varias entradas, que son las que se van sumando. Para que este fuera un sumador, aquí nosotros tendríamos que tener otra entrada conectada aquí. Y ese ya cumpliría con el criterio de ser un sumador. Entonces, este es un inversor. Más adelante les vamos a dar unos tips para que puedan diferenciar exactamente qué configuración es la que tienen representada y cómo es que prácticamente todas las configuraciones, por ejemplo, si aquí tuviéramos un capacitor, todas las configuraciones, sin importar el tipo de elementos que incluyan, las podemos meter en las categorías de inversor o no inversor. ¿Vale? Entonces, la idea aquí es que nosotros podamos analizar las corrientes. ¿Por qué? Si se fijan, nosotros aquí tenemos un camino. Va a haber una corriente que atraviesa esta resistencia y llega a este nodo. Lo que pasa en este nodo es que la corriente se va a dividir, ¿sí? Entonces, una parte viene para acá y otra parte viene para acá. Entonces, es bastante útil poder manejar de manera cómoda las leyes de voltaje y de corriente de Kirchhoff, ¿vale? No sé si tengan alguna duda hasta aquí. No. No. Ok, a ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos ¿cómo resolverían este circuito?
pues por nodos. A ver, te escucho. Pones un punto ahí, que sería el nodo 1, B1, ponle. Y ya, pues como según lo que dijiste de la ley de Kirchhoff, que sería las corrientes, toda, o sea, nombramos ahí las corrientes, I1, I2, con la resistencia 1, I1, y sería I2 con la resistencia I3. Y lo que habías dicho que I1 menos I2 menos I3 daría 0 o igual. I1 es igual a I2 más I3, que era como lo vimos, igual a, ya sería. Y Ok. entonces ya vamos despejando cada una. Ok. ¿Cuál sería la corriente I1? Bueno, Sería, si quieres, vamos a preguntarle a alguien más. Excelente. Muy buena respuesta, José Luis. ¿Alguien podría decirme cuál es la corriente I1? ¿Cómo la puedo calcular? Sería el voltaje de la batería Ajá. por, bueno, entre paréntesis, 1 entre resistencia 2 más 1 entre resistencia 3. A ver, dame un segundo. Me dijiste, abro paréntesis, 1 entre R1 Ajá, más no, R2. 1 entre R2 más 1 Entre R3. entre R3. A ver, déjame ver. ¿Y este a qué sería igual? Ahí de R1. A I de R1. Ya, ok. Solo este. Este aquí es el único que no sería. ¿Por qué? Si te fijas, ¿cuál es el voltaje que se está aplicando a ambas resistencias? El B1. El B1, exactamente. Es el B1. Visualmente no sería B1 menos la Tierra, ¿no? En teoría. B1 menos la Tierra. O sea, B1 menos la Tierra multiplicado por esas dos resistencias. Ok. Ok. No alcancé a ver quién comentó esa parte. Yo, Eric. Eric, ok. Muchas gracias, Eric. Lo que pasa es que hay dos caminos, no sé si haya más, pero por ejemplo, uno está el que comentó, me parece que fue Emma, ¿verdad? Sí. Ok, está el que comentó Emma, en el que analiza esta parte del circuito. ¿Sí? Y hay otro camino, como el que propone Eric, en el que pueden decir, bueno, yo sé de la ley de Ohm que la corriente que atraviesa una resistencia es proporcional a la diferencia de voltaje que existe en la resistencia. Entonces, con ese otro enfoque, ustedes se fijan aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que existe en la resistencia? Pues es E menos el voltaje 1, ¿no? Todo esto partido entre R1. ¿Sí lo ven? Sí. Y entonces esto sería igual a I1. ¿Sí? Las dos maneras son completamente válidas. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. ¿No? ¿Seguros? Sí. Ok. Vamos a ver, ¿qué más le podemos sacar a este circuito? Ya tenemos el I1. ¿Cuánto sería I2? B1 entre R2, ¿no? Sí, B1 entre R2.
Siguiendo más o menos lo que estábamos haciendo aquí, sería B1 menos 0, ¿no? Porque aquí tenemos B1 y aquí este sería nuestro nodo de referencia, que sería un 0. Entonces esto es B1 entre R2. ¿Vale? Y I3 sería B1 entre R3. Y esto es I3. Y pues ya, sustituimos nada más. Habíamos dicho que I1 menos I2 menos I3 era igual a 0. Entonces vamos a tener E menos B1 entre R1 menos B1 entre R2 menos B1 entre R3 igual a 0. ¿Sí? Y de aquí podemos despejar B1. ¿Cómo despejarían B1? Pues nada, me lo sacas. Ok. queda paréntesis menos B1. Sí, así queda, ¿no? Sí. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Dudas, preguntas? No. Ok. De aquí solamente restaría terminar de despejar B1. Es un ejercicio ya prácticamente algebraico. Si gustan, pueden hacerlo ustedes y el día de mañana nos comentan qué es lo que les da. ¿Vale? Ok. Vamos a seguir. Vamos a ver. Entonces, ya tenemos bien en claro las leyes de Ohm, ley de voltajes de Kirchhoff y de corrientes de Kirchhoff, ¿vale? ¿Qué sigue? Bueno, vamos a aplicarla a otro tipo de dispositivos más interesantes, además de las resistencias. Vamos a ver, de acuerdo con la ley de Ohm, nosotros tenemos que para el caso del resistor, el valor en ohms del resistor, pues no es otra cosa más que el voltaje entre la corriente. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces nosotros vamos a tener aquí un voltaje y por aquí lo atraviesa una corriente. Ok, entonces vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un inductor. ¿Alguno de ustedes se acuerda cómo se relaciona la inductancia con el voltaje y la corriente que atraviesan al inductor? ¿Cuál es el voltaje en un inductor? Pues es la inductancia por la derivada, ¿no? Por la derivada de la corriente que atraviesa el inductor. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok,
Entonces, si se fijan, toda esta expresión es dependiente del tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues básicamente significa que esto es algo que va a estar cambiando en el tiempo para que pueda existir. Ahorita hacemos unos ejemplos para que me entiendan más. Pero vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos aquí la transformada de Laplace? ¿Cuál sería la transformada de Laplace de esta expresión? De una constante, pues es la misma constante, ¿no? Y de la derivada de una función, ¿cuál sería su transformada? S S por por T. I de S. Ok. ¿Sí? ¿Ok? Y ya tenemos una expresión que nos relaciona tanto el voltaje como la corriente, pero en el dominio S. ¿Vale? Y podemos dejar una expresión similar a esta. Entonces, nosotros tenemos que, despejando, LS es igual a PL entre I. ¿Sí? Estas dos son dependientes de la variable compleja S. Entonces, si se fijan, lo que nosotros tenemos aquí es una relación muy parecida a la que teníamos con la resistencia, solamente que en este caso es con un inductor. Y a esta relación se le conoce como impedancia inductiva o reactancia. Reactancia inductiva. ¿Sí? Entonces, la reactancia en términos de qué o en qué unidades creen que se mida. Se mide en ohms, al igual que la resistencia. Nosotros también podemos, en lugar de estar trabajando en el plano complejo, pues movernos al de la frecuencia, ¿sí? Entonces, esto sería equivalente a tener simplemente la evaluación de S en J omega y nosotros tendríamos esta expresión de aquí. Si se fijan, esto sigue evaluándose o midiéndose en ohms, pero esta omega de aquí nos está diciendo de qué es dependiente la reactancia. ¿Recuerdan qué es lo que mide esta omega? La frecuencia. Frecuencia angular, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué unidades se mide la frecuencia angular? Radianes sobre segundo. Radianes sobre segundo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando omega tiende a cero? ¿Cuál sería la reactancia de un inductor? Pero Exactamente. El límite cuando omega tiende a cero de JL omega, pues es cero, ¿no? ¿Qué significa que
y esto es medido en ohms. 0 ohms. ¿Qué creen que significa esto? Que no existe. Más o menos. En otras palabras, Que no puede haber una frecuencia de 0. que es un cortocircuito. Sí. Es decir, si ustedes tienen un circuito de corriente directa en estado estable, es decir, sin que haya movimiento alguno del voltaje, completamente una línea en el voltaje, el inductor se comporta como cualquier cable. Es como si no estuviera ahí. ¿Sí? Ojo, siempre y cuando sea el estado estable. Si tienen algún transitorio, el transitorio va a hacer que esta reactancia sea diferente de 0 durante ese instante. ¿Sí? Por eso en muchos circuitos de corriente directa tienen filtros que son inductivos, simplemente porque quieren suavizar o amortiguar el transitorio. Ahora, ¿cuál es el límite cuando omega tiende a infinito? Pues infinito, ¿no? Tiende a infinito esto. Sí. Es decir, cuando ustedes tienen circuitos de muy alta frecuencia, el inductor se comporta como un circuito abierto. ¿Sí lo ven? Sí. O sea, básicamente tiene un comportamiento de un filtro pasabajas. Ok, ahora, ¿qué pasa con el capacitor? ¿Se acuerdan cómo se relaciona la capacitancia con voltajes y corrientes? Con la integral. Puede ser con la integral. Sería el voltaje en el capacitor, es dependiente del tiempo, es igual a 1 sobre C por la integral de la corriente que atraviesa el capacitor por el diferencial de tau, ¿sí? Y de nuevo, el truco está en aplicar la transformada de Laplace. ¿Se acuerdan cuál es la transformada de una integral? Uno sobre C. Esta sería la transformada, ¿no? De la integral. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, el mismo truco que hicimos acá arriba. ¿Qué pasa si nosotros evaluamos en J omega? Pues vamos a tener VC, J omega. Bueno, si me permiten, voy a despejar antes de hacer esto. Voy a despejar esta IC. IC de S. Y esto es 1 sobre SC. ¿Vale? Y ahora sí, vamos a evaluar. Entonces, BC evaluado en J omega, y esto partido por IC en J omega, pues sería 1 sobre J omega C. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Pero ¿qué sucede en esta parte? No podemos tener esta J en el, ¿cómo se llama el de abajo? Denominador. Excelente.
3 puntos más, en el denominador. Entonces, el truco está en multiplicar numerador y denominador, ¿sí? Si hacemos este truco, ¿cuánto es j por j? J cuadrada. J cuadrado. J cuadrada, ok. ¿Se acuerdan qué es j? J o i. No me lo imagino. La Raíz raíz de de 1. 1. Ah, bueno, sí. Raíz de menos Menos 1, uno. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿cuánto sería j? Ay, Menos 1. exactamente, menos 1. Entonces, estos dos se nos van, nos queda un menos 1 y nos queda menos j entre omega c, ¿sí? Y ¿qué pasa cuando nosotros evaluamos el límite? Cuando omega tiende a 0 de menos j sobre omega c. ¿A cuánto tiende esto? ¿A cuánto tiende esto? Infinito. A infinito, ¿verdad? Sí. De hecho, agarren por favor el valor absoluto nada más ahorita. Este infinito y este tiende a 0, ¿no? Sí. Esto significa que en bajas frecuencias, por ejemplo, si ustedes tienen este circuito aquí, pues la corriente no puede fluir por aquí, ¿sí? Si se fijan, hay un hueco aquí. Pero cuando la frecuencia es alta, esto se comporta como un cortocircuito, como si hubiera un cable. ¿Y tienen alguna duda hasta aquí? No. Ok, entonces ya para terminar. Si nosotros tenemos el plano complejo, las resistencias están sobre el eje real. Si nos fijamos en la reactancia inductiva, se fija que es JL omega. Entonces, este es el plano real, este es el eje imaginario J. Entonces, JL omega está aquí. Sí. L omega. Y este es el del capacitor, menos J omega C. Entonces, menos J está hacia abajo. Y este es 1 sobre omega C. ¿Sí? Entonces, todas estas son resistencias desde un punto de vista, pero complejas, ¿vale? Y vamos a ver que agarrando circuitos que incluyan todo este tipo de dispositivos, pues nosotros podemos formar resistencias que estén viviendo, por ejemplo, aquí. O por acá. ¿Sí? Pero lo vamos a ver en las siguientes clases. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Todo bien, ¿seguros? Sí. Ok. Les voy a encargar, por favor, que vayan checando las leyes de Thevenin, Norton, es casi lo mismo, ¿verdad? Y superposición.